Así comienza a la tarde con imágenes de la casa de Jorge Lanata allí en Punta del Este, en el Uruguay. ¿Por qué esas imágenes hoy? Porque justamente esta es la novedad en cuanto a la herencia de Jorge Lanata, que está en el ojo de la tormenta, enfrentando a las hijas con su viuda Elba Marcovecchio. Y te decía, ¿por qué imágenes de la casa de Uruguay? Porque sería justamente ese el destino que habría tenido parte del préstamo que hizo Jorge Lanata a Radio Mitre. Estamos parados con esta es la noticia que tenemos en el día de hoy y amplía la información Luis Bremer, vamos. Sí, la casa que dimos novedad ayer, Karina, que se integra y se suma a los bienes que van a ser repartidos entre los herederos. Un dato más sumo, semana que viene el juez a cargo abre la lista de herederos y a partir de ese momento es la división de bienes. Están contemplados y obviamente agendados cada uno de los cuadros comprados por Lanata, salvo algunos que previamente le había regalado a Elba aquí en Buenos Aires. Sí. Pero los más de 100 cuadros y obras de arte del Uruguay y otros tantos de Buenos Aires están inventariados también. Perfecto, bueno. Digo esto porque ayer hablábamos de $300.000, que para nosotros es el imposible y más allá, pero que tal vez para personas de este nivel adquisitivo, 12 cuadritos te resuelven una deuda inmensa. Claro, ¿no? Ni hablar, por eso están mirando justamente la Casa de Uruguay como posible escenario como para pagar las deudas. Ahora, ¿cuál es la historia que tiene Ventura? Ventura tiene información. ¿Podés decir tengo información? Tengo información. Me gusta cuando dice así. ¿Cómo es entonces, Ventura? ¿Qué tenés? Ante todo, quiero que se tome conocimiento de algo que desconocemos. Ustedes saben que la doctora Marcovecchio tiene 6 propiedades, ¿no? Independientemente que viene con un patrimonio importante. Ustedes saben que ella compró su casa antes que pidiera el préstamo Lanata un año después. Es decir, en el año 2020, sí, Marcovecchio ya estaba comprando su casa con lo que le había quedado de la venta de su casa, que tenemos imágenes de la casa. Citibel, claro, diciendo la casa de Citibel. Una importante casa en Citibel. Una importantísima. Okay. Fue vendida y ella además puso ahorros y le pidió un préstamo a su hermano que liquidó rápidamente. Claro, porque comprar un departamento en el Palacio Estrugamú es un número importante. Cerca del $1.000.000. Exactamente. Bueno, importantísimo. Yo con la información que manejo, no quiero desmentir a nadie, ni que esto que el otro. La cifra que Lanata pidió como prestado a Radio Mitre no son $600.000. ¿Cuánto es? Es otra cifra, menor. 400.000. ¿Cuánto? 400.000. Bueno, pero... Y la deuda es de 300.000, tal como se dijo actualmente. Ahora, ¿para qué pidió Lanata, si tenés conocimiento, para qué pidió ese dinero prestado Lanata a Radio Mitre? Para Punta del Este. Modificar toda la cocina y básicamente poner un baño superlativo para tener comodidad en su discapacidad. Sabemos que Lanata se manejaba con bastones, con muletas, con silla de ruedas, entonces quería un baño a todo confort. Adaptó la casa entonces a su comodidad. Perdón, Ventura, $400.000 para modificar una cocina, un baño. No. Digo, y ahí hubo una pelea de matrimonio. Ahí una pelea grosa entre Marcovecchio y Lanata en un lugar. Te voy a decir por qué. Porque después de pedir los $400.000, Jorge, que era un comprador compulsivo, le gustaba comprar, adquirir, agregar, empezó a gastar la cuenta, empezó a gastar a cuenta. Y entonces gastó entre $50 y $60.000 en relojes y obras de arte. Entró como a patinar la plata, iba a decir. Me la van a dar, o sea, claro, o sea, me van a dar el préstamo, entonces por las dudas ya empiezo a comprar. Ayer hablamos de un reloj de $38.500, de un diseño nuevo que había salido a la venta y solamente había 10 unidades en el país.
él, como con el arte, se obsesionaba con algo y decía, lo veo y lo quiero, a lo Wanda. Todo A lo eso Wanda. tiene que estar acreditado, digo. Está documentado. Está Pero, documentado. Ahí está el tema, porque Y si te voy a está decir una cosa, documentado, entonces sí pueden reclamar. se cambia lo de los derechos gananciales, matrimoniales, toda la parafernalia es la familia Sí. o la individualidad de cada uno. Perdón, Entonces, y quiero preguntar, ¿pero de dónde sale entonces esta versión de que la nata habría pedido plata para comprar el departamento a Porque Elba hubo dos Marcovecchio? testigos de Radio Mitre. No quiero fallar con el nombre porque uno de ellos habló en nota con nosotros en medio de la pelea entre las Sí. hijas y Elba, diciendo que había escuchado dentro de la radio que Jorge había pedido el crédito para ayudar a Elba Marcovecchio. Esto fue dicho públicamente, no lo estamos Sí. diciendo nosotros. No. Lo dijo uno de los compañeros de mesa de Jorge. Yo quiero traer a colación algo que se dijo ayer acá en este programa respecto a cómo Radio Mitre había manejado toda la historia de Jorge cuando estaba internado y la pelea en la familia y como que siempre daba la versión de quién. De Elba. De las hijas. O De las hijas. Entonces, no me llamaría para nada la atención que se siga con esta idea de muy de bien. alguna manera colaborar con esto. Lo que nadie dijo lo es que cuánto le dieron a Lola. Claro, pues nadie habla de la plata que dieron a las hijas, nadie habla de $97.000 Claro, para la para que compra de un ingresara a la departamento. compra de una propiedad en situación de pozo Pero de eso se habló, y cuotas que siguió respondiendo la nata. Y No, que la tenía, primera. Perdón, y que Ahí tenía que vamos. seguir respondiendo durante la internación. Porque nosotros cuando hablábamos de los gastos mensuales de la nata, Sí. decíamos, ¿cómo puede ser tanta cantidad de dinero? Claro. Desde las compras que había hecho Marcovecchio en el viaje a Miami, por ejemplo, hasta las cuotas de Lola que había que pagar y que la nata se hacía cargo. Totalmente, ahí vamos. Hace sí. un par de años trabajé en Radio Mitre y algún amigo me queda con quien hablé en el día de hoy. Sí. Algún amigo que está en la parte administrativa y un poco más. Y me decía lo siguiente: cuando él pidió ese préstamo y nosotros se lo dimos, a partir de ese momento en que gastó la plata la nata es problema de la nata. Claro. Ahora bien, acá que la devuelva, me dijo, ¿eh? ¿Sí? Claro. Acá que la devuelva. Hay una Acá voluntad de la radio, uno de una uno, voluntad de de uno. la radio sobre la nata fue y pidió 600.000. ¿Por qué le dan 400.000? ¿Por qué? En función de la salud que tenía Jorge. Bueno, déjame Es decir, decir esto. Ese es para un que, detalle importante. para que Claro que tuviera sí. la posibilidad de devolver lo que estaba pidiendo. A lo mejor le daban las 600 y en lugar de gastarse 100 en relojes se hubiera gastado Yo quiero ir, 300. perdón, yo quiero ir. Tengamos en cuenta una cosa. Sí, ahí va. Durante toda la internación, perdón, José, durante toda la internación de la nata, la radio le siguió pagando el Sí. sueldo Claro. y siguió cobrando lo que tenía que ver con las publicidades. Sí. Mientras cobraba el sueldo, también le descontaban la plata. Muy bien. Claro. También le descontaban Ok. la plata. No es Pero que, que no, es- no se perdón, la descontaban. pero que no está mal. Acá me parece el punto es esta versión de por qué decían que este dinero había ido a la casa de Elba y no a gastos de Jorge Privado. random, Sí. ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es la intención que hay de fondo de seguir sosteniendo que Elba es la viuda negra Sí. y el resto, Porque las en pobres algún carmelitas momento- descalzas que... ¿Cuál es tu teoría, Josefina? No, yo creo que hay, por supuesto, una intencionalidad por cierto De sector complicarla de, a Elba. de Claro. ponerla a Elba como la viuda negra. Carmela. Yo no creo que sea ni mala intención de Elba ni un plan de las hijas o de las ex esposas. Yo creo que acá el factor Jorge es lo que no se tiene en cuenta. Jorge le dijo esto a otras personas. Que por ahí no es cierto, que por ahí no le dio la plata a Elba, pero por ahí él se jactaba de decir que le pagó La parte ayuda del a mi departamento o que le pagó el Que lo departamento. hacía sentir más importante, tal vez. Pero perdón, no es Entonces yo descabellado. creo que acá, Ojo, pará, porque le están echando la culpa No es a las menor, personas no es que, menor, que no es efectivamente No es dicen mala. lo que escucharon de la boca de Jorge. Y por ahí no es cierto, pero lo escucharon. Totalmente, ahí está. Bien, no estamos como fabulando acerca de esta historia. Simplemente tenemos la noticia o la novedad que el dinero que la nata habría pedido prestado a Radio Mitre no habrían sido $600.000, sino 400.000, y que tampoco habría servido para comprar el departamento de Elba Marcovecchio, ya que Elba Marcovecchio vendió una importante casa en Citibel, tuvo un préstamo de su hermano, juntó un dinero y ella sola compró su departamento en Y puedo Estrudamón. documentarlo.
puede documentarlo, Ventura? Se puede documentar. Hay papeles que se firmaron Fantástico. con autorización y todo. Bien, ahora, Ventura trae la información de que ese dinero habría sido utilizado para remodelar la casa de Punta del Este, ya que Jorge Lanata necesitaba adaptar el baño a su situación de salud, en que a veces se manejaba con bastón o con silla de ruedas. Y que otra parte de ese dinero se la habría gastado en sus gustos personales, relojes, obras de arte y qué sé yo cuántas cosas. Y ayudar a la hija. Ay, no nos olvidemos de esa parte, tal cual. Habría una suma de $97.000 que habría sido para comprar un departamento de pozo, dice Luis Ventura, Con las para su hija Lola. Con las cuotas sucesivas después. No solo que le dieron los $97.000, sino que después las cuotas las fueron levantando. Nos vamos al Uruguay. Allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi. Está allí en el Uruguay. Sí, Descalzi, ¿qué novedad tenés? ¿Estás escuchando todo lo que estamos hablando? Quiero decirle que lo último que ha pasado aquí en Punta del Este, Sí. en vivo lo voy a hacer. Voy a hablar con un importante Marchand, un hombre del arte argentino que trabaja en los Estados Unidos y en Europa, sobre una posible intención de ofrecimiento de algunas de las obras de arte que están en la casa de Punta del Este de José Ignacio de Jorge Lanata. No sé si este dato lo están manejando las hijas y Elba Marcovecchio. Alguien ha intentado conversar con gente del arte para ver de comercializar lo que está en la casa. ¿Tiene fotos ahí, querida Karina, de la casa donde se ve el arte, los cuadros, las esculturas? Sí, ¿Tiene tenemos. usted esas imágenes para ver? Igual, ojo con los bolseros, Descalzi. ¿qué me dice el experto? Ojo con que son los cuervos disfrazados de elegante. Los bolseros son los que vienen y te dicen, Bueno. por todos estos 100 cuadros, Claro. te ofrezco Sí, señor. $130.000. Sí, y de pronto señor. el valor real son Sí, 500.000. Y hay que ver también si todos esos Pero, cuadros y todas pero un esas poquito. obras de arte tienen la certificación necesaria para ser comercializadas. Exactamente. Te Sí, escuchamos, señor. Descalzi. Dale. Bueno, ahí voy al punto. ¿Qué me dicen de Estados Unidos? Y lo voy a poner en el caso. Acaba de hablar hace muy poquito, el fotógrafo de Casablanca que saca la foto de Néstor Kirchner retirando un cuadro de Videla. ¿Recordarán esa famosa foto? Inolvidable, claro Hay que sí. versiones que dicen que ese cuadro era un duplicado, no era el cuadro original. Ajá. Hay versiones que dicen que ese cuadro retirado de Casablanca era una copia. ¿Quién puede certificar de que todo lo que está viendo usted ahí en la cámara, los Costiglione, los María Freire, los cuadros del arte, lo que ha atesorado Lanata, que algunos dicen que supera el $1.000.000 en obras de arte, supera el $1.000.000 en obras de arte que hay en esa casa, si todavía no se ha hecho un inventario por parte de un experto de arte que dé las garantías de lo que Muy hay bien. adentro de la casa, de que ese cuadrito que usted ve ahí no está certificado. Ojo con lo que le Muy estoy bien, diciendo. Descalzi. No solo se falsifican cuadros, se falsifican hasta caballos de carrera pura sangre. Bueno, pero entonces es lo que estoy diciendo yo. Hay que ver si esos cuadros están certificados para ser comercializados, son falsos. No nos olvidemos que en un momento hasta el propio Le Jorge había pasado Lanata, a Jorge. Jorge Le Lanata habrían dijo vendido. que le habían falsificado, le habían Le vendido vendieron tres cuadros tres y cuadros finalmente falsificados. consiguió a través de Elba devolverlo y que le restituyan el dinero. Sí. Claro. Ahora, lo que había dicho Carmela recién del Palacio Estrugamú y el préstamo no tiene por qué ser mentira. ¿Qué quiero decir? Intento resumir conceptualmente algo que es una historia muy larga. Lanata quería comprarle un piso dentro del Estrugamú, pero en el 5º piso. ¿Sí? Y unir dos departamentos. ¿Quién vivía ahí? Maruquita Estrugamú, que muere un mes y medio después de la muerte de Jorge Lanata. Y daba tanta vuelta porque quería hacer una venta adelantada a menor valor, pero con usufructo, pero que no hagan determinadas obras. Y entonces en un momento lo que me cuentan cerca del entorno de Lanata es que Elba habría dicho: yo no puedo estar esperando para tener el título de propiedad de mi departamento que muera una persona. Claro. No Después me yo- interesa. Yo quiero contar sobre lo que estás contando, el motivo de la gran pelea que hubo entre Jorge Lanata y Elba Elba. Marcovecchio, ¿qué pasó? Y fundamento y entiendo Bueno. lo que estás diciendo, porque muchas veces para tapar una montaña tenés que tener una montaña más grande. Entonces la manera de tapar
las inquietudes y los deseos de la nata muchas veces lo llevaba a explicar afuera lo que en el adentro no podía. ¿Por qué? Porque Elba se le había parado de manos y Elba separa la división de cada uno con respecto a la proyección. Lo que es de ella era de ella y lo que era de la nata era de la nata y lo que era de la familia era la familia. Ahora, ¿qué habrá visto Elba Marcovecchio para querer hacer eso? No, alguien le abre los ojos. Alguien le abrió los ojos. Ah, había alguna situación entonces. Sí, la situación era que él había recibido ese préstamo de Radio Mitre para hacer ciertas cosas como las remodelaciones de Punta del Este, que obviamente toda la plata no era destinada a una remodelación, y que empezó a, según veía Elba, malgastar ese dinero en relojes que no necesitaba porque tenía que ver con un tema de coleccionar, en obras de arte pero que no ¿quién le necesitaba abre porque los era por un ojos? tema ¿Quién le también abre de los ojos? coleccionar. La doctora Lara Piro. Le dice, vení, si te dejás llevar por una personalidad gastadora, despilfarradora, entonces se va a terminar comiendo lo tuyo, se va a empastar todo y vos lo que tenés que hacer es separar lo tuyo. Mirá qué bien, qué bárbaro. Bien, tenemos información de último momento que trae nuestro compañero Daniel Fava. Bueno, y la información tiene que ver con aquellos que firmaron el mutuo con la nata. A ver. Quienes ya advirtieron y ven que todo este cuadro de situación se está dando hoy en día. Que son las hijas, que es la ex esposa, que la plata fue para el departamento, que para la reparación del baño, que para la casa de Punta del Este, que los relojes, que las obras de artes y bla, bla, bla. Todo muy bien, pero eso es problema de ustedes. Ya advertimos, si a la brevedad no comunican de qué manera se devuelve el dinero, se va a intimar vía legal. No. A las partes, sí. Ya se intimó, está denunciado. Pero pará. A las partes. No puede. Ante el juez, Para de la herencia. que devuelvan, ¿No es el papel que digan mostraste vos? cómo Sí. van a devolver la plata. No Ya existe. se advirtió. No existe, no hay Una las cosa es partes. advertir. No hay las partes. A mí me dice Se alguien de acá, presentaron en el acervo sucesorio, Sí. es todo lo que pueden hacer. ellas. Yo te estoy hablando de Radio que... Mitre se presentó, está hecha la presentación. Pasamos acá la denuncia. Sí. Lo que sumamos hoy es que la semana que viene el juez va a hacer la declaratoria de herederos y ahí sí se les va a decir, bueno, estos son los bienes que hay. ¿Cuántos herederos hay? 3. No apareció ningún primo segundo, ningún hijo más por el país. Sí. Listo, ustedes son los herederos, dividamos y paguemos las deudas. Ahora yo me quedo con algo, recordemos la nota de Elvita cuando volvió de viaje, Francia. ¿no? Cuando la agarraron en el aeropuerto, en Ezeiza, donde ella dice, y creo creer, pienso creer, que no fue casual cuando dijo, Jorge Lanata le dio a Radio Mitre 12 años de su carrera, le dio un espacio, le dio una importancia, le dio una impronta y le dio unas ganancias que obviamente no creo que haya sido casual que el comentario de Elba. Inocente no creo que haya sido. Voy a volver a Punta del Este, allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi. Descalzi, lo que quieras agregar es el momento. Sí. Quiero que tome nota de la foto que le acabo de mandar a la producción. Bien. Donde se ve, es decir, esta es del living de la casa de Jorge Lanata, donde se ve el mar de fondo, hay un mueblecito rojo, uno redondo negro, Ahora la esculturas, vamos a poner. cuadros. Si puede tenerla ahí, si tiene esa foto y la puede poner al aire, porque es importante. Me dice este experto que me pide que no lo nombre, me dice que 2 o 3 de estas esculturas y obras de arte que están en esta foto, alguien las ha hecho caminar en el mundo en un catálogo privado. Las ha propuesto para la venta. Ofreciéndolas para la venta. ¿Y qué me dice el experto? ¿Qué te dice? En lo que hay en esta esquina, en esta composición, sumando las esculturas, los mueblecitos, los muebles que hay son de diseño y valen miles de dólares, los cuadros, todo lo que ven acá, que él dice que hoy, a precio de mercado, esto que está acá, podría cubrir la deuda que le está reclamando Radio Mitre. Bueno, y son poquitas piezas a las que Solo en tiene. este rincón. Totalmente. Solo en este rincón que ve usted ahí. Claro, nos habían hablado de más de 100 obras de arte. Exacto. Una barbaridad. Ahora, Descalzi, ¿tenés idea de estas remodelaciones que se habían hecho en la Casa del Uruguay? ¿Estabas al tanto de eso?
En el último tiempo se hicieron remodelaciones. Yo estuve en la casa, Sí. estuve en la casa en febrero, conocí la casa cuando él empezó a hacer la obra. Sí. Entre lo que yo vi de avance de obra y de febrero del año pasado, no vi nada objetivo que yo diga, acá hay un cambio. Mira vos. Seguramente internamente, lo que ustedes hablaban, el tema del baño, el tema de tener mejores accesos, hay que contarle a la gente que los últimos días Jorgito tenía mucha dificultad para moverse, Claro. Transitaba en una silla de ruedas y seguramente internamente ha tenido tal vez que hacer los cambios y las modificaciones para que Claro, Jorge eso se sintiera cómodo. justamente De lo que yo conocí en Sí. la casa. Sí. A febrero no vi ningún cambio en la cocina, Nada. no vi ningún cambio sustancial, salvo el arte, que ahí yo no tengo idea si hay Totalmente. más o menos arte. Bien, Carmela, ¿ibas a Sí, agregar yo lo algo? que quería agregar sobre este tema respecto de la incomodidad de Elba y de la incomodidad también que se percibe de la familia, es que yo creo que la familia y Elba esperaban que la radio no reclame. Ah, Lo que sí fue una sorpresa no fue la deuda, sino que se presentara en la declaratoria de herederos, en la sucesión, Sí. tan rápidamente Radio Mitre a reclamar esta deuda. No hubo una negociación anterior, no hubo una charla, no hubo un llamado por teléfono para ver si se iba a reclamar el total, cómo se iba a pagar. Ella sabía también que se debía esa plata. Podía haber dicho, ¿cómo arreglamos Te esto? estoy diciendo que la familia y Elba sabían de este préstamo, lo sabía todo el mundo, lo que no sabían es que la radio se iba a presentar en la sucesión. 3 motivos ahí. Por un lado, ayer dimos uno. Elba, ¿por qué no entra mañana al homenaje? Porque es la representante legal, junto a su bufete de abogadas, de una de las personas importantes de la radio que fue desplazada. Sí. Esto por un lado. Pero por otro lado, también, en la informalidad de la charla que Jorge tenía con 3 personas de su equipo, decían, me dieron un adelanto a cuenta. No hablaba de mutuo. Por eso digo, tal vez, como todo hombre poderoso, no tiene una versión, tiene 30 versiones distintas para cada hecho, y él habrá pensado, con todo lo que estoy midiendo, con los negocios posibles que le hago a esta radio, Esto, sosteniendo claro. el principal share, me están adelantando para que me compre o modifique la Está bien, casa. pero no, a ver, sí, Bueno, pero es lo no que dijo, terminaron jueces. nunca de descontarle. O cuando Chicos, vos te dan un está la adelanto, te lo firma van en el descontando tu documento, sueldo. Es lo que dijo Elba cuando llegó al aeropuerto. Claro. Digo, con esos 12 años que le dio Jorge Pero Lanata, eso es un digo, deseo. y lejos de ser reiterativo, digo, y en esto coincido con Elba, la verdad que los negocios que seguramente debe haber hecho la radio con Jorge Lanata como imagen, Pero imagínate deben si haber hacen sido eso, importantísimos. imagínate si hacen eso Pero con todos ¿por qué no, los conductores ¿por qué no nos importantes metemos que en lo que hizo la nata con la nata? Perdón. ¿Y por qué estamos hablando solamente del blanco? ¿Y Muy si hay- bien, y- muy bien, ¿Y si hay negro en el medio? muy bien. ¿Cómo negro? no, que no que lo lo sabemos. había y hubo mucho. Está bien, pero ¿sabes mucho cuál que es el cuando problema? desaparece ese costado, entran a verse otras Está bien, perspectivas. pero mira, con negro, con blanco, con todo lo que le haya hecho ganar, la responsabilidad era de Jorge. El Claro. que firma ese Sí, acuerdo. no. El que pide Pero ese no solo la préstamo, radio. El que no acomoda ese préstamo con su ex mujer, con su actual mujer, con las hijas y con todo Pero su no solo entorno la es él. radio, Carmela. Es él. La nata era un generador fuera de la radio, parándose en una esquina, generaba. Sí, Era un sí. tipo que se paraba y Totalmente. el dinero le venía solo, Igual- escribiendo una columna, haciendo una presentación, un Totalmente. contenido. Sí, igualmente nada, es inevitable recordar que había cierto desorden en la vida Sí, de la claro. nata, sin ir más lejos con los poderes. Claro. Le dio a una mujer un poder absoluto, a la otra el otro poder, digamos. Superpoder. ¿No? Sí. Superpoderes, exactamente. Bien, en cuanto tengamos más información te estaremos compartiendo.